Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube de Mide, a nuestro canal de Mide y Vencerás, en el que pues un par de días por semana más o menos os presentamos alguna cosita relacionado con la analítica digital, con el marketing online, con el negocio digital en general. Y bueno, hoy voy a hablar de un tema que sé que genera mucha controversia, que genera dudas, que genera inseguridades seguramente a la hora de analizar, de utilizar los datos, que es el porqué de la discrepancia, que en ocasiones es tan grande, de los datos entre Google Analytics y Google Ads, ¿vale? A pesar de pensar que estamos midiendo cosas muy parecidas, en muchas ocasiones nos encontramos con grandes discrepancias, especialmente en dos métricas muy importantes. Por un lado, las métricas de clics y sesiones, que en principio, así en el imaginario natural, deberíamos pensar que deberían ser prácticamente iguales, ¿no? El clic es hacen clic en un anuncio, la sesión recibimos una visita, todo clic genera una sesión en principio, vamos a ver un poco por qué no es así, no es tan fácil como esto. Y el otro, el que ya directamente nos trae absolutamente de cabeza, son las conversiones y la atribución de las conversiones que hace cada herramienta, y por qué los datos son tan diferentes entre unas y otras en ocasiones. Vamos a intentar un poco desgranar las causas por las que esto sucede, de tal forma que podamos entender cuál es la causa de estas discrepancias, intentar descartar que no sea un error, que es un error de medición, es una de las causas más habituales de problemas de discrepancia, pero vamos a empezar a entender ¿por qué es esto? Voy a pasar a presentaros una pequeña presentación que he hecho para esto, perdonad ahí el look. Bueno, ya veis que le hemos llamado al webinar ¿por qué no coinciden mis datos de Google Analytics y Google Ads? ¿No? Es una de esas cosas que ya digo que nos traen de cabeza principalmente. Bueno, la primera gran discrepancia nos la encontramos entre clics y sesiones, ¿no? Ya sabéis que una de esas cosas fundamentales en la configuración de nuestros datos, en la configuración de Google Analytics y de Google Ads también, porque es muy importante esto, es conectar ambas herramientas. Tenéis webinars en nuestro canal en el que se explica cómo hacer esto, que es sencillo, es muy sencillo. Y al combinar ambas herramientas, una de las consecuencias de esta conexión entre Google Ads y Google Analytics es que Google Analytics importa datos de Google Ads, ¿no? Importa datos de impresiones, de clics, de CTRs, de costes. Bueno, estamos viendo aquí algunos. Entonces, nos encontramos con una tabla tal que así en el que vemos a la par los datos de los clics y los datos de las sesiones, ¿no? Entonces, en muchísimas ocasiones encontraremos datos de este tipo, ¿no? 6.684 clics hay aquí, que han generado un coste de 412 euros, y sesiones tan solo, entre comillas tan solo, porque esto no está nada mal, hay 6.243. Hay una discrepancia de datos, pero que es natural y ahora entenderemos por qué. La cosa cambia si nos encontramos esto, ¿vale? Si nos encontramos esto, hay clics 0, costes 0, CPC 0, en cambio sí hay sesiones procedentes de las campañas de Google Ads. Aquí simplemente el problema es que no tenemos bien conectada nuestra cuenta de Google Ads con Google Analytics, pero sí se están recibiendo sesiones desde esa cuenta, sesiones desde Google, sesiones de CPC, ¿vale? Por lo tanto, sí que nos llega a recoger sesiones Google Analytics, pero no clics. Bueno, vamos a intentar entender por qué discrepan los datos entre sesiones y clics, ¿no? Las sesiones y los clics. Bueno, lo primero muy importante a decir es que son métricas diferentes, que miden cosas distintas y que se miden de formas diferentes. Por lo tanto, no tienen que coincidir. Es raro incluso que coincidan, es difícil, no deben coincidir, ¿vale? Es muy difícil porque hay, bueno, la forma de medirlo es distinto. Con muy poquitos clics quizá pudiéramos conseguir que cuadre perfecto, pero pueden ser 3 o 4. A partir de ahí seguramente empiecen a discrepar, ¿vale? ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, la principal razón es que los clics en los anuncios y en el orgánico también los mide Google directamente. Los mide por medio de un software que tiene, una pasarela, en el que es capaz de medir todos los clics que se producen en los anuncios, ya que es la forma en la que luego él nos va a cobrar por todo esto, ¿no? Entonces Google mide todos los clics
Sin embargo, la medición de las sesiones ya es cosa nuestra. Somos nosotros los responsables de que las sesiones con Google Analytics se midan correctamente. ¿Cómo? Pues insertando ese código de seguimiento que la herramienta nos da para poner en todas las páginas de nuestro sitio, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que Google va a medir a la perfección todos los clics. Hay algunos que no nos cobra, porque ve que son duplicados y cosillas así, pero él mide todos. Es capaz de medir absolutamente todos los clics que se producen en la herramienta, ¿vale? Sin embargo, nosotros normalmente no somos capaces de medir absolutamente todas las sesiones, ¿vale? No podemos, por el funcionamiento natural de Google Analytics, por errores nuestros, pero en muchas ocasiones ni siquiera, simplemente porque Google Analytics, pues puede tener el usuario, por ejemplo, JavaScript deshabilitado, en ese caso se mediría el clic y no la sesión, y bueno, muchas otras circunstancias que pueden provocar, ya sabéis que la medición en Google Analytics no es perfecta, pueden provocar que la sesión no se mida, pero sí se haya medido el clic y por lo tanto ahí empezaremos a tener una discrepancia, ¿vale? Muy importante, para que todo esto cuadre correctamente, deben estar conectadas ambas herramientas, eso ya lo hemos dicho al principio, ¿vale? Al conectarse estas herramientas ocurre un tema que normalmente deberemos tener controlado, y es que al conectar Analytics con Google Ads activa el autoetiquetado de sus campañas. Es decir, añade a las URLs de campaña que nosotros pongamos, a las que dirigimos los anuncios, un valor, un etiquetado, una etiqueta, que es esta, GCLID, este es el autoetiquetado de las campañas de Google Ads, que será el encargado de hacer que entre, digamos, los datos de Google Analytics y los de Google Ads conecten a la perfección. Es decir, que Google Analytics sea capaz de entender de qué campaña de Google Ads, de qué anuncio concreto, de qué posición, lo que sea, procede la visita que se está iniciando en ese momento. Esto es gracias a este GCLID. Entonces hay que tener mucho cuidado con él para que no se pierda por el camino, hay que asegurarse de que el autoetiquetado está correcto, etcétera, para que los datos concuerden, ¿vale? Ya decíamos que Google mide todos esos clics, pero Analytics tiene una pérdida natural de sesiones. Vamos a intentar verlo un poquito aquí en el navegador. Fijaros, yo he abierto aquí una búsqueda, bueno, he puesto comprar ebook, esperándome algún anuncio de... Bueno, sí, aquí hay alguno, fijaros. Pero bueno, tenemos aquí hay un anuncio de Google Ads. Y fijaros un detalle, aquí tenemos, por ejemplo, Google Shopping, esto también se gestiona con Google Ads. Fijaros, yo si me cojo, por ejemplo, este enlace, bueno, voy a ir a la tienda de Back Market, no sé qué, no conozco este vendedor, pero bueno, es igual un anunciante que se ha puesto ahí, pero fijaros, voy a copiarme el enlace, a ver si puedo, creo que podré, copiar la dirección del enlace y, bueno, lo voy a pegar en un bloc de notas. Fijaros, voy a ampliar y bueno, esto es un poquito lo que quería que se viera aquí, ¿no? Fijaros si lo amplío, en realidad el enlace no va directamente al vendedor, va a una página de Google, google.com, bueno, con una serie de valores, a una carpeta ACLK, con una serie de valores aquí en la query, un montón de ellos, que serán los encargados de Google al pasar, es decir, cuando tú hagas clic en ese anuncio vas a pasar por esta página y esta página va a recoger la información de ese clic, la va a asignar correctamente al vendedor que ha puesto el anuncio, etcétera, para poder cobrárselo, y luego le va a redirigir hacia la URL a la que el anuncio quería ir, que en este caso, pues aquí lo vamos a ver, va primero a este Google y de repente ha ido a este backmarket.es, pues con una serie de... le hemos hecho un poquito de gasto a este. Pero bueno, finalmente ha ido, una vez que ha pasado por aquí, ha acabado en esta URL. Y esta URL, bueno, pues un libro electrónico y tal, pues tiene el valor, aquí lo vemos, GCLID, que es el encargado de conectar el del autoetiquetado, ya veis que luego ven una serie de números y letras aquí legibles, que se encarga del autoetiquetado, que le va a permitir a Google Analytics y a Google Ads conectar sus datos y de la misma forma que podamos conectar la sesión que se acaba de iniciar en Google Analytics con el clic que se ha producido y el anuncio que se ha presentado desde Google Ads, ¿vale? Bueno, entonces es muy importante este GCLID para todo esto, ¿vale?
Entonces, bueno, una vez que sabemos esto, tenemos que entender entonces que los clics y las sesiones no van a coincidir. Los clics los mide Google todos de una forma casi perfecta. Las sesiones las medimos nosotros con nuestro código de Google Analytics y con bastantes imperfecciones, ¿no? Y hay bastantes razones por las que pueden discrepar, ¿no? Bueno, ya he explicado ya algunas, errores en el código de seguimiento. Por ejemplo, usuarios con seguridad alta que bloquean JavaScript o incluso las cookies pueden provocar que haya errores de sincronización o incluso que las sesiones no se midan. Ojo con las redirecciones y la pérdida de ese valor gCLID. Esto suele... no podemos hacer anuncios que luego generen una redirección hacia otra página y en esa redirección se pierda el etiquetado, ¿vale? Si esto sucede, no va a poder conectar la sesión con el clic que se ha producido y por tanto, pues los datos no van a coincidir, ¿vale? Entonces, mucho cuidadito con las redirecciones en los anuncios. Además, no es muy recomendable crear anuncios que vayan a una página que luego redirige hacia otra, ¿vale? Entonces, bueno, tener un poquito de cuidado con eso. Ojo con los filtros en Google Analytics, porque ya sabéis que los filtros provocan que haya sesiones que queden fuera, pero los clics, impresiones, etcétera, nos las importamos de Google Ads. Podemos estar importando datos de una cuenta de Google Ads en la que se hacen anuncios de un montón de cosas, pero estar visualizándolos en una vista en la que estamos filtrando cierto tráfico. Imaginaros que tenemos una cuenta en la que ponemos los anuncios de toda España, pero luego tenemos un filtro para que en esa vista solo se vean las sesiones que proceden desde Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, no van a coincidir, es imposible, ahí va a haber discrepancias, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los filtros que podamos tener, ya sabéis que los filtros modifican los datos que vemos en Google Analytics de forma permanente, entonces hay que tener un poco cuidado con eso, ¿vale? Y por último, y esto también es muy importante de entender y no es fácil, hay que tener cuidado con la atribución de sesiones por la cookie de Google Analytics, ¿vale? Google Analytics genera una dimensión, fuente y medio del canal de tráfico de la que procede cada visita en función de la procedencia, puede ser referral, orgánico, social, lo que sea, y cuando es un anuncio de Google Ads es el canal de pago, Paid Search, campañas con medio CPC, ¿no? Fuente Google, medio CPC, ¿vale? Bueno, está ahí bien. ¿Qué pasa? Que esto se guarda en una cookie de campaña que tiene una duración de 6 meses en el navegador del usuario, de tal forma que si el usuario vuelve a posteriori después de venir de una campaña de Google Ads de forma directa, es decir, se sabe la URL y la escribe, la tiene en favoritos o incluso se la sugiere el navegador, que a veces pasa, incluso puede hasta tener el gCLID añadido, esa sugerencia, al ser tráfico directo, Google Analytics lo que va a hacer es coger para esa sesión la última cookie de campaña, y si esa campaña fue una visita desde CPC, nos va a decir que esa sesión es de CPC, cuando en realidad el usuario ha escrito directamente la URL y por lo tanto ha habido sesión, pero no ha habido clic. Así que en ocasiones puede incluso pasarnos que tengamos más sesiones que clics. O algo que pasa muy habitualmente y que nos suele causar a veces cierto desasosiego a la hora de entender los datos es que con las campañas ya pausadas, nosotros seguimos teniendo tráfico de CPC, tráfico de anuncios de Google. No es que alguien haya clicado en ellos, sino que esta atribución que hace a la última cookie con la que el usuario vino, si vienes de forma directa o si tienes guardado el enlace con el propio gCLID, va a hacer que Analytics sí nos diga que hay visitas de CPC cuando en realidad no ha habido clics, puesto que no hay anuncios en Google Ads. Así que este es otro detalle muy importante a tener en cuenta para entender por qué discrepan estos datos. Bueno, un último gráfico que he sacado de Google, muy ilustrativo de cómo se mide todo esto. Fijaros, aquí está el usuario que accede a hacer una búsqueda, ¿vale? Accede a una búsqueda, encuentra nuestro sitio web, clica sobre nuestro anuncio y esa información ya va al server de Google Ads, aquí todavía pone AdWords, y se guarda el clic y se contabiliza, ¿vale? A partir de ahí, esto va a buscar la URL al servidor del cliente, encuentra la página, la envía, empieza a mostrar
los elementos de la página y por último aparece el código de Analytics si es que está, porque además se carga de forma síncrona, y si el usuario no tiene bloqueado JavaScript en su navegador y tal, entonces tendremos ya sí nuestra visita en Google Analytics y sí que habrá un clic y una sesión. Si durante todo este proceso, que ya veis en el que hay unos cuantos pasos, cualquier punto de esta cadena se rompe, tendremos el clic, pero no tendremos la sesión. ¿Vale? Entonces, ved como hay un montón de puntos de posibilidad en el que se puede perder. Aquí puede haber un error en el servidor y la página no cargar, por ejemplo, cosa que también se puede dar. Como os decía, haber una redirección, romperse el enlace e irse a la 404 sin el gCLID, bueno, un montón de posibilidades, no cargar bien el código de Analytics o con errores, que el usuario lo bloquee por medio de un, bueno, ya sabéis, de un bloqueador JavaScript o de un bloqueador de anuncios incluso en un momento dado, etcétera. Si todo esto sucede durante este proceso, tendremos contabilizado clic, porque siempre Google lo va a poder hacer, y no tendremos contabilizada sesión en Google Analytics. Entonces, todas estas razones son las que nos pueden causar discrepancias entre los clics y las sesiones. Es habitual, es lo lógico, tiene que pasar, tienen que ser distintos. Normalmente veremos más clics que sesiones, es lo más habitual, pero no es raro ver más sesiones que clics, ¿eh? No tiene por qué estar mal que veamos más sesiones que clics, porque tiene un poco que ver con la atribución de las sesiones que hace Google Analytics, ¿vale? Así que mucho ojo con esto, que es muy importante, ¿vale? Y la otra gran discrepancia la encontramos en las conversiones, ¿vale? Las conversiones son el objetivo último de nuestro negocio, de nuestro sitio web, que es cuando el usuario finaliza un proceso y se convierte, digamos, entre comillas, en cliente, ¿no? Realiza esa acción que para mí es fundamental para el desarrollo de mi negocio, ¿no? Para conseguir un cliente. Entonces, una vez más, tenemos conversiones medidas tanto en Google Analytics como en Google Ads. En Google Analytics, una vez más, las configuramos nosotros, aquí lo pone, las medimos nosotros, ¿eh? Y en Google Analytics podemos medir dos tipos de conversiones. Podemos medir objetivos, pensado para todo aquello que no es una venta real online, suscripciones, envíos de formulario, descargas, formularios de contacto, por ejemplo, visualizaciones de cierto contenido, realización de una interacción muy importante, registros, bueno, un montón de posibilidades que puedo tener consideradas como objetivos, como conversiones, pero que en realidad no digamos que no me generan un dinero directo, ¿no? También la otra forma de medir las conversiones es por medio de un e-commerce, ¿eh? Si tenemos un e-commerce y vendemos online, pues ahí podremos configurar el e-commerce y recoger los valores de las ventas que se produzcan online, ¿vale? Aquí ya hay un pequeño detalle que a tener en cuenta que puede provocar discrepancias en las conversiones. Los objetivos, todos los que configuremos, solo se cuentan uno máximo por sesión. Es decir, si yo contabilizo como una conversión que un usuario me rellene un formulario de contacto, si en una misma sesión lo rellena dos veces, solo contabilizaré uno, ¿vale? No se contabilizarán dos por sesión. En cambio, las ventas de e-commerce las contabilizamos todos. Si un usuario realiza una compra y de repente decide en la misma sesión volver a comprar, se contabilizarán ambas en Google Analytics como conversión y tendremos pues los datos de conversión irán creciendo en base al número de transacciones y no solo por sesión, ¿vale? Google Ads también tiene un sistema de medición de las conversiones. Se mide por medio de un código que nosotros debemos añadir en el momento en el que esa conversión se ha producido. Ha habido una venta, añadimos un código, o se ha producido un registro, o se ha suscrito a mi newsletter. Podemos añadir un código de tal forma que Google Ads sepa que el usuario, después de ver un anuncio, ha generado una conversión. No solo ha visto el anuncio, sino que al final lo hemos convertido y por lo tanto el anuncio, digamos, ha sido exitoso, ¿no? Hemos conseguido convertirlo en cliente. Esto se hace por medio de un código que la herramienta nos da y que nosotros tenemos que implementar en nuestra página. Eso sería, ya da pie a otro tipo de webinar. Es una implementación técnica que, bueno, hay que entender y es importante, ¿vale? Una nota bastante importante a este respecto de las conversiones de Google Ads. Si tenemos conectados Analytics y Google Ads, que ya decimos que es muy recomendable, si no lo tenéis, esto lo tenéis que hacer desde ya,
podemos importar las conversiones que tenemos creadas en Google Analytics, bien sean objetivos o el e-commerce, las podemos importar a Google Ads, de tal forma que sean los datos de Google Analytics los que alimentan las de datos de conversión, las campañas y los anuncios de Google Ads. Esta sería una forma muy simple, en principio, de conseguir que coincidan, porque los datos se importan de una herramienta a otra y por lo tanto tienen que ser los mismos, puesto que los está cogiendo del mismo punto, del mismo repositorio, ¿vale? No sé si es lo más recomendable una vez que entendamos por qué estas discrepancias, porque nunca viene mal tener las dos formas de medición, pero bueno, es una opción que está ahí y es interesante, ¿vale? Bueno, ¿por qué discrepan? ¿Por qué discrepan? Vale, pues la principal causa de discrepancia es lo que llamamos los modelos de atribución, ¿vale? Esta es la principal causa de discrepancia entre ambas herramientas. Sus modelos de atribución son totalmente distintos. ¿Qué es un modelo de atribución? Bueno, un modelo de atribución es la forma en la que una herramienta o un sistema de medición aplica el crédito o el valor de las conversiones a los diferentes canales por los que un visitante me ha ido visitando durante un periodo, ¿vale? Es decir, un usuario, imaginaros que me visita primero por una campaña de Google Ads que hemos hecho, ha encontrado un anuncio en la red de display, por ejemplo, en la red de display de Google ha encontrado un anuncio sobre nuestro curso, pincha en él, ve el curso y le gusta, le parece bien, pero bueno, va a analizar un poco el tema y tal y nos envía un email. De tal forma que luego nosotros le devolvemos un email publicitario anunciándole las fechas del nuevo curso y tal, le interesa, pincha en él, ve que es correcto todo, ya toma la decisión de apuntarse y finalmente en una visita orgánica, buscándonos en el buscador ya directamente a nosotros, clica, llega a nuestra página de forma orgánica y se suscribe. Si sucede este proceso, Google Analytics va a atribuir esa conversión enteramente al tráfico orgánico, porque es el último canal por el que nos ha visitado. El modelo de atribución por defecto de Google Analytics, bueno, por defecto y es el que es el de last click indirecto que se llama. Si la última visita fuese directa, como os he dicho antes, como coge la cookie del canal anterior, se lo va a atribuir al canal previo en el que viniera. Pero en este caso, como la última visita no ha sido directa, ha sido por medio del tráfico orgánico y es en esa en la que ha convertido, Google Analytics le va a otorgar esa conversión al tráfico orgánico. Va a decir que el tráfico orgánico nos ha conseguido un alumno, ¿no? Sin embargo, Google Ads tiene una ventana de conversión por defecto de 30 días. Es decir, 30 días después de que alguien haya interactuado con un anuncio, si el usuario en esos 30 días posteriores nos convierte, se suscribe se inscribe en uno de nuestros cursos, en nuestro ejemplo, convierte, Google Ads se va a apropiar esa conversión. Va a decir, bueno, aunque quizá el último canal por el que ha venido no ha sido pinchando en un anuncio, pero como a lo largo de estos 30 días sí que clicó en un anuncio, este anuncio ha convertido, ha conseguido un alumno, ha hecho una conversión, ¿vale? De tal forma que tendríamos una discrepancia muy clara. Google Ads se ha notado una conversión que en Google Analytics estamos atribuyendo al tráfico orgánico. Ambas son correctas, pero hay que entender eso para darse cuenta de por qué la gran discrepancia que suele haber entre conversiones de Google Ads y conversiones de Google Analytics. Cada una tiene su modelo de atribución distinto, ¿vale? Entonces, Google Analytics tiene un modelo de atribución que se llama de last click indirecto, se lo atribuye al último canal por el que me ha visitado el visitante, salvo que el último sea directo, que entonces sería el anterior, ¿vale? Siempre que no hayan pasado 6 meses o la cookie se mantenga y tal. Por eso en ocasiones sí que tenemos conversiones en el tráfico directo, las vamos a ver, pero en muchas ocasiones se la va a atribuir al canal interior. Mientras que Google Ads se atribuye todas las conversiones que se produzcan 30 días después de que un usuario haya interactuado, haya hecho clic en un anuncio. Pero es que además hay un punto mayor. Ya veis que esto además se puede configurar, Le podemos dar una configuración a estas conversiones y decirle que sea otro periodo. Y es que hay un dato aún mayor, y es que Google Ads también nos muestra, aunque podemos editarlo y eliminarlas y tal y verlas por separado, pero también nos dice las conversiones que se producen post-impresión, que se llama, o post-view, si queréis. Esto pasa con muchas redes de publicidad, ¿Qué es esto? Bueno, que un usuario ha podido
ver un anuncio nuestro, verlo en una página, un anuncio de display, por ejemplo, no clicar en él, por lo tanto ni hay clic ni hay sesión, pero luego viniendo de otro canal, evidentemente, porque no ha clicado en el anuncio, ha terminado haciendo una conversión. Bueno, si esto sucede en menos de un día de ver el anuncio, Google Ads considera que ese anuncio ha tenido influencia en esa conversión y también se lo va a atribuir, lo cual ya, pues bueno, es un poco ya pasarse, pero en ocasiones, bueno, es interesante ver esta información, porque sí que es verdad que el anuncio, aunque no se haya clicado en él, ha podido tener cierto impacto en el usuario. Lo que pasa es que es muy difícil de cuantificar eso, es muy difícil. Pero bueno, ellos se lo apropian y dicen, pues sí, mira, Google Ads post-impresión, post-view, que se dice también, te ha conseguido esta conversión, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Y otra de las posibilidades de configuración en las conversiones de Google Ads es elegir si queremos conversiones a todas o a una. ¿Qué es esto? Si queremos ver todas las conversiones o solo una por sesión. Bueno, pues es muy similar a lo que decíamos con los objetivos y con el e-commerce de Google Analytics. Si marcamos una, lo que va a hacer la herramienta es marcarnos solo una conversión por sesión, ¿vale? Es decir, si el usuario rellena 2 veces ese formulario que genera una conversión, si tenemos marcado uno, solo me va a contar una conversión. Sin embargo, si tenemos marcado todas, pues nos va a contar, si lo rellena 2 veces, nos va a contar ambas, nos va a contar las dos, ¿vale? Entonces, bueno, como es lógico, marcaremos una o todas en función de la conversión, dependiendo del tipo que sea, ¿no? Si es un formulario, pues seguramente a mí no me importa si el usuario me está rellenando 2 veces los datos, porque yo solo consigo un lead, ¿no? Puede darse el caso de que lo rellene 2 veces para 2 personas distintas y tal, pero bueno, esa es un poco la esencia, ¿no? O se suscribe a una newsletter, ¿qué más me da? No lo va a hacer con 2 correos, o igual sí, pero es la misma persona, ¿no? Sin embargo, para un e-commerce, las ventas reales, si finaliza 2 veces el proceso, yo efectivamente estoy consiguiendo 2 ventas, aunque sea para el mismo usuario. Estoy vendiendo 2 transacciones o 2 tipos de productos, si queréis. Entonces ahí marcaré todas, ¿vale? Entonces, según lo que configuremos aquí, pues puede crear discrepancias también. Entonces hay que tener un poquito cuidado con la forma de medir de cada una de las herramientas. Entonces, bueno, sobre todo muy importante entender el tema de los modelos de atribución, porque es lo que provoca que todo esto discrepe. La forma en la que se atribuyen Google Ads y Google Analytics, en las que atribuyen esas conversiones a cada canal, y el modelo en el que lo hace. Google Ads solo te va a mostrar las que se produzcan desde un clic de Google Ads. Analytics te va a mostrar todas las conversiones y se la va a asignar al canal por el que hizo la última visita, en la que convirtió, ¿vale? En la que compró o se suscribió, aquello que tengamos marcado como conversiones, ¿vale? Entonces, bueno, llegado a este punto se puede decir, bueno, ¿y con cuál me quedo, no? ¿Cuál debo mirar? ¿O cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? Bueno, ninguna de las dos es buena ni mala, son lo que son modelos distintos y hay muchos otros modelos de atribución, incluso en Google Analytics y en Google Ads ahora también podéis modificar los modelos de atribución, cómo se atribuyen estas conversiones, Ahora hay incluso un modelo inteligente en el que lo hace en base a una Machine Learning, va aprendiendo de cómo funcionan mis campañas y tal. Entonces, bueno, estos modelos de atribución, es un modelo basado en datos, se llama. Estos modelos de atribución pueden incluso variarse en ambas herramientas para ver otra forma de asignar las conversiones. Y esto va a volver a hacer que los datos bailen, que fluctúen, que las conversiones cambien y haya más en un canal que en otro, o haya más en unos anuncios que en otro, y cosas así. Entonces, bueno, es muy importante entender esto, son modelos diferentes, ninguno es mejor que el otro, es lo que hay que entenderlos y tratar de transmitir confianza con los datos y con estas discrepancias, explicar el por qué sucede esto, cómo se mide cada uno y que tomar en valor a la hora de tomar decisiones. Lo que buscamos es tener los máximos datos posibles para poder tomar decisiones de cara a optimizarlos en base a ello, ¿vale? No es muy relevante si una herramienta me da 600 y la otra 100, pero si al mes siguiente una me da 200 y la otra 1200, seguramente sí que es muy relevante saber que hemos doblado las conversiones de un mes para el otro, ¿vale? Entonces, bueno, esta es un poco la idea de todo esto, ¿no? Bueno, muy importante asegurarnos de que no hay errores en la medición, lo que hablábamos, ojo con los filtros,
con las redirecciones y sobre todo muy importante con el etiquetado y la conexión de ambas herramientas, y ese valor GCLID que no se debe perder cuando nos visitan los visitantes desde los anuncios de CPC de pago, ¿vale? Bien sean de la red de búsqueda, de display o incluso de shopping, de lo que sea, ¿vale? Esto también es un consejo mío, pero a la hora de presentar los datos a un cliente que no tiene experiencia, que no conoce todo esto y al que es difícil o no muestra interés quizá en meterse en ello, que los hay y es normal, yo creo que es mejor adoptar uno de los modelos y ser persistente en él, mostrarle siempre ese y que sea ese el modelo que vamos a utilizar para mostrarle datos para que las fluctuaciones se produzcan a lo largo de los periodos sobre un mismo modelo de atribución y no volverle loco con los datos. Lo que no quiere decir que nosotros, en nuestro trabajo, no utilicemos ambos para intentar ver correctamente los datos o intentar entender qué está sucediendo y por qué en las campañas y tratar de optimizarlas, que es un poco de lo que se trata. Apoyaros mucho en los embudos multicanal y los modelos de atribución de Google Analytics para encontrar menores discrepancias. Ahora os lo voy a mostrar un poquito, pero en los embudos multicanal tenemos una métrica muy interesante que nos puede ayudar a que estos datos discrepen menos, que son las conversiones asistidas. Es cuando un canal no ha finalizado una conversión, pero sí ha existido, ha estado presente en el proceso de conversión. Aunque la venta final se la ha llevado el último canal, como decimos en Google Analytics, ese canal ha ayudado y por lo tanto se lleva a lo que se llama una conversión asistida. ¿Vale? Y bueno, recordad que si conectamos ambas herramientas, podemos importar los objetivos de Google Analytics a Google Ads y evitar discrepancias. ¿Vale? Entonces, bueno, esto era un poco lo que os quería decir y sí que os quería enseñar el tema de los modelos de atribución. Ya para finalizar, lo tenemos aquí, lo voy a mostrar en la demo de Google, que creo que saldrán más o menos. Entonces, los modelos de atribución, los embudos multicanal, perdón, lo que nos ayudan es a nos ayudan a entender un poco cómo los canales están asistiendo, están ayudando a la conversión por medio de otros canales más finalizadores, ¿no? Entonces, fijaros, están aquí en embudos multicanal. Y aquí, pues, por ejemplo, este informe interesante, conversiones asistidas. Este es un informe bastante interesante en el que podemos ver, fijaros, lo que hace esta herramienta es, por defecto, tiene establecida una ventana en el tiempo de 30 días, como hace Google, ¿no? Si 30 días después se produce una conversión, atribúyemela. En este caso no nos va a atribuir una conversión final, eso solo va a ser al canal por el que efectivamente ha finalizado, pero sí le va a atribuir una conversión asistida y aquí lo vamos a poder ver, ¿no? Fijaros, por ejemplo, el canal directo, referencia o la búsqueda de pago, que tiene poquitos. Vamos a ver la búsqueda de pago. Aquí, bueno, es la demo de Google, que tiene pocos datos. Nos dice que conversiones de último clic o directas ha hecho 6, es decir, 6 ha finalizado. El último canal por el que ya convirtió fue la búsqueda de pago. O aquí vemos la red de display con 26. Pero luego ha hecho otras 17 conversiones asistidas. ¿Qué quiere decir esto? Que en 17 conversiones hubo una visita por medio desde la búsqueda de pago dentro de los 30 días previos a que se haya producido la conversión y luego la conversión se ha producido por otro canal, pues igual por la búsqueda orgánica, por ejemplo, que tiene un montón, ¿no? O por el tráfico directo, que tiene un montón. ¿Vale? Se ha producido una conversión, 17 de estas, vamos a suponer, previamente hicieron una búsqueda de pago, no finalizaron la compra, pero luego sí. Entonces, casi si juntásemos las conversiones asistidas más las conversiones finales, y tenemos la misma ventana en el tiempo que hemos puesto en las conversiones de Google Ads, deberían coincidir estos datos. Seguramente nos van a coincidir siempre, ya sabéis, la forma de medición es distinta y tal, pero se acercarían bastante a los datos de conversiones que deberíamos tener en Google Ads, ¿vale? Entonces, echad un ojito a estos informes, a las conversiones asistidas que nos pueden ayudar a dar un poco más de luz y más relevancia incluso a los diferentes canales, porque hay canales que asistirán mucho y finalizarán muy poco y otros canales más finalizadores y más asistentes. Y también tenéis aquí los modelos de atribución, de eso hemos hablado ya en otros vídeos, no voy a entrar ahora en ello. Si os interesa mucho echar un ojo, buscad dentro de nuestro canal
en los vídeos aquel que habla de los modelos de atribución, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco de lo que quería hablaros hoy. Es un tema que sé que crea muchas dudas. Espero que os haya arrojado un poquito de luz. Con esto ya me despido. Como siempre, si os ha gustado lo que habéis visto y os ha servido, pues podéis darle a me gusta al vídeo, podéis suscribiros al canal y si tenéis alguna duda podéis dejarnos un comentario en el vídeo, que nosotros intentamos responder a todos o a casi todos los que podemos, los que el tiempo nos deja. Así que muchas gracias por estar ahí un día más, cuidaros mucho y nos vemos en la siguiente.